Hola a todos, bienvenidos a otro interesantísimo vídeo de photoshopeando.com. En este caso, un vídeo dedicado a las benditas curvas en Photoshop, aunque lo que diré también tiene su aplicación en Lightroom. Con los ajustes de curvas se puede hacer casi todo, es decir, muchos de los ajustes de Photoshop no son más que casos particulares del ajuste de curvas simplificados para un fin concreto. Eso no significa que haya que hacerlo todo con curvas, pero vale la pena saber manejar este ajuste, así que le dedicaré un par de vídeos a este tema. En esta primera entrada veremos un pequeño ejemplo para familiarizarnos con el asunto y en el siguiente hablaré de trucos más específicos que nos ayudarán a manejar este ajuste. De momento y para empezar, voy a crear una capa de ajuste de curvas. Conviene recordar que en Photoshop CS6 no solo podemos separar la ventana de propiedades y tenerla como paleta flotante, sino que también podemos ampliarla para de este modo tener una vista mejor de lo que estamos haciendo. Algo bastante interesante dado que la precisión es importante al ajustar las curvas, ya que a veces una pequeña variación puede traducirse en un cambio importante en la imagen. Así que mejor tener esta precisión para ver mejor lo que hacemos. No voy a entretenerme demasiado en el funcionamiento básico de un ajuste de curvas porque llevaría mucho tiempo y además ya hay muchos vídeos sobre lo mismo en internet, pero recordemos que se trata de manipular un gráfico, este que ahora podemos ver aquí, que de inicio es una línea diagonal. Se trata, como digo, de manipular un gráfico que relaciona valores de entrada en el eje horizontal y valores de salida en el eje vertical, ordenados de más oscuros a más claros, como el histograma. Es decir, aquí tenemos de dónde venimos y aquí a dónde vamos, el resultado. La línea diagonal representa la neutralidad. Es decir, ahora mismo lo oscuro es oscuro, los tonos medios son tonos medios y lo claro es claro. No vamos ni venimos a ningún lado. Al hacer clic en la curva situamos un punto que podemos desplazar hacia arriba para hacer que los tonos medios sean ahora más claros o hacia abajo para que sean más oscuros. A menos que estuviéramos en el modo CMYK o CMYK en inglés, en cuyo caso el funcionamiento es a la inversa. En el canal RGB podemos realizar ajustes de luminosidad y por tanto de contraste. La forma más simple de hacer esto es mover los triangulitos que aparecen aquí a los lados, con lo que el resultado será el mismo que si estuviéramos desplazando los triangulitos de un ajuste de niveles. Si abrís un ajuste de niveles veréis que también hay unos triángulos situados en los extremos. A veces hay espacio vacío en los extremos del histograma y tenemos margen para mover estos pequeños triángulos, pero muy a menudo no lo hay. Hay datos de punta a punta del histograma o hay muy poquito espacio. Con lo cual, si estuviéramos usando niveles, no habría forma de contrastar la imagen sin recortar datos de los extremos, es decir, sin machacar el principio o el final del histograma. Por cierto que hay un truco para ver en qué punto empezamos a perder información al mover estos triangulitos. Consiste en mantener pulsada la tecla Alt u Opción en Mac mientras los movemos. Podemos ver cómo se iluminan las zonas donde se produce una pérdida de información, tanto en las luces como en las sombras. Afortunadamente estamos usando curvas, de modo que podemos ir más allá de los triangulitos y aplicar la típica curva en S para contrastar sin perder apenas gama tonal. De este modo lo que hacemos no es recortar el histograma, sino oscurecer las sombras y aclarar las luces. Con ello, lo que conseguimos es generar una mayor pendiente en los tonos medios, lo cual significa un mayor contraste, a costa, eso sí, de comprimir los extremos, que ahora tienen menos pendiente que antes y por tanto menos contraste. Esto de la pendiente y el contraste me imagino que sonará al tocino y la velocidad, pero si se analiza de veras que tiene sentido, y si no se entiende, pues tampoco es que sea súper importante. Bueno, también podemos realizar ajustes en los canales de color del menú desplegable y obtener de este modo efectos tipo proceso cruzado. Para ello es muy conveniente recordar cuál es el complementario de cada color, ya que van por parejas, digámoslo así. El complementario del rojo es el cian, el del verde el magenta y el del azul el amarillo. Una forma fácil de recordarlo es situar en paralelo las letras RGB y CMY. Mirad cómo brotan, en plan mitosis.
Por ejemplo, puedo venir al canal azul y comprobar que si levanto la curva imprimo una tonalidad más azulada y si la bajo doy un tono más amarillento. Puedo ir un poco más allá y situando un par de puntos en la curva del canal azul darle un tono azulado a las sombras y un tono más cálido a las luces. Para manejar estos puntos con precisión ayuda mucho hacer clic en uno de ellos para activarlo y a continuación desplazarlo unidad a unidad mediante las teclas del cursor, las teclas de las flechitas, o de 10 en 10 unidades si usamos las teclas del cursor en combinación con la tecla mayúsculas. O bien podemos introducir directamente los valores de entrada y salida aquí debajo, en estas casillas. Yo voy a introducir unos valores que he anotado previamente para seguir mejor este ejemplo. 64 y 96 y 192, 160. Como vemos, con un pequeño ajuste hemos cambiado el ambiente de la foto por uno menos realista en cuanto a fidelidad del color, pero seguramente más atractivo. Un movimiento adicional muy típico que podemos realizar para darle un aspecto aún más especial a la imagen es descontrastar algún canal, por ejemplo este mismo, el azul, levantando el primer punto de la curva hasta llevarlo, por ejemplo, a 0,64. Esto es equivalente a manipular los niveles de salida en un ajuste de niveles. O sea, como vais viendo, curvas y niveles tienen bastante relación, lo que ocurre es que niveles viene a ser como un caso particular de curvas y está más limitado, aunque la filosofía es bastante parecida. Bueno, al hacerlo, esto del descontrastado del canal azul, se me han ido los tonos medios hacia el amarillo. Fijaos cómo se mueve la parte central de la curva al mover este extremo. Así que voy a aplicar un punto ancla que me fije esta parte de la curva. Como vemos, ahora puedo mover este extremo sin que repercuta tan notablemente en el resto de la curva. Por tanto, a menudo hemos de añadir puntos no porque queramos moverlo realmente o reasignar tonos, sino precisamente para evitar que el movimiento en una parte de la curva nos descuajaringue el extremo contrario. Fantástico. Bueno, vamos a comprobar el antes-después. Como vemos, esta última maniobra le da un cierto tono lavado o desvaído a la imagen. Normalmente nos interesa tener contraste en la fotografía, pero esta clase de efecto, aplicado con medida y como parte de un ajuste de color, suele dar un resultado bastante atractivo, aunque como siempre es cuestión de gustos, preferencias, etc. Si todavía queremos potenciar más este tipo de efecto lavado o descontrastado, podemos volver al canal RGB y repetir la misma maniobra. Aquí lo ajustaré más moderadamente a 0,10. Esto es el antes y esto el después de este último ajuste. Y esto es el antes-después de todo el ajuste de curvas. A todo esto recordemos que estamos en una capa de ajuste con su máscara, así que podríamos, por ejemplo, proteger un poco las sombras que hay debajo del banco porque me da la sensación de que están demasiado azules. Con la herramienta de selección rápida podemos crear fácilmente una selección de esas zonas. Para ahorrar tiempo yo ya la tengo creada, aunque no tiene ninguna complicación, así que voy a recuperarla desde Selección, Cargar selección. Ahora me aseguro de estar situado en la máscara, voy al menú Editar, selecciono Rellenar y elijo negro en el desplegable. Acepto y, como vemos, ahora la máscara protege esta parte de la imagen. Pero tampoco queremos excluirla por completo del ajuste, solo queremos atenuar un poco el efecto, proteger parcialmente esta región. Para ello hago doble clic, para atenuar el efecto, hago doble clic en la máscara para que se muestren los controles de la máscara en el panel de propiedades y utilizo el control de densidad. Si densidad está al 100% significa que la máscara es totalmente opaca y a medida que lo voy bajando la máscara va perdiendo densidad y protege menos. Al llegar al 0% es como si no hubiera máscara. Voy a volver a poner la densidad a 100 y voy a pulsar Alt-clic u opción clic en Mac en la máscara para que veamos cómo la máscara se va aclarando a medida que reducimos el valor densidad. En este caso voy a dejar el valor al 20%, que me parece suficiente. Aunque no es el tema del vídeo, me está quedando la tipiquísima foto con poca profundidad de campo, retocada con un proceso cruzado descontrastado y luz postiza, solo que me falta la luz postiza. Así que
voy a añadir una capa de ajuste de degradado radial. Primero elijo un color que podría ser cálido, pero cogeré uno frío. Ahora elijo la capa de ajuste, degradado a transparente, radial, escala 150. Sitúo el degradado, lo puedo mover mientras esta ventana esté abierta. Todo esto está explicado en un vídeo que hice hace tiempo sobre usar degradados para simular halos de luz y este tipo de cosas. Ahora fusiono en luz lineal y bajo el relleno al 40%. Y pienso que así más o menos está bien. Finalmente compruebo de nuevo el antes-después global de todo lo que hemos hecho. Si alguien quiere aplaudir, yo creo que este es el momento. Gracias. Gracias, amado público. En todo caso, lo anterior no es más que un ejemplo para invitaros a experimentar con esta clase de ajustes por vuestra cuenta. Si os liáis tocando las curvas y si os descontrola el asunto, le dais al deshacer o a este icono de aquí abajo para volver a empezar. En el próximo vídeo veremos algunos trucos más para manejarnos lo mejor posible con el tema de añadir y borrar puntos y para utilizar las herramientas del panel de curvas. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.